Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas a esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Para nosotros es un gran honor, un gran placer que usted esté con nosotros, compartiendo, aprendiendo juntos. Es un gran privilegio y honramos su vida y le agradecemos al Señor por que usted comparta con nosotros este tiempo, ya que muestra un gran interés de su parte de poder conocer las verdades bíblicas. Este día es un día extraordinario porque lo hizo el Señor y nos hemos propuesto estudiar un tema muy importante. Yo creo que cada creyente muy claramente debería entender estas verdades que nos habla el libro de libros, y es la Torá, que es la Biblia. Hoy estaremos estudiando un tema que le hemos denominado, para comenzar, con una premisa, ¿no? Una idea, y es el misterio de la realidad. Así que yo quiero darle la bienvenida y comenzar inmediatamente. Permítame comenzar inmediatamente este tiempo que nos hemos propuesto, mi amado, para estudiar la Torá, el misterio de la realidad. Así que le invitamos a que se relaje un minuto. Voy a ir tratar de ir despacio para poder nosotros seguir aprendiendo y conociendo estas verdades que cuando las conocemos nos hacen libres. Mire, la Biblia dice, inmediatamente usted hable la Escritura, usted hable la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, está la declaración más poderosa de todas las declaraciones posibles a la humanidad. Muchos eruditos han dicho y han entendido que el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, revela en estas 7 palabras exactamente la realidad total de toda la existencia. Al entender que los sabios han establecido desde la antigüedad en nuestro pueblo, de que toda la revelación, toda la realidad, que lo que Dios quiere para el hombre están en estos versos, es importante entonces detenerse a estudiar este verso, a desglosar este verso, a profundizar en este verso conforme a lo revelado por Dios. Es interesante ver que cuando la Biblia dice que el principio creó Elohim, dice Elohim, y esto es muy, yo creo que te ponga mucha atención aquí a las letras y los nombres, lo que revela este verso, la secuencia de los versos que son muy importantes, las palabras que utiliza, inclusive lo que no se ve a simple vista. Cuando digo lo que no se ve a simple vista, es lo que en el texto traducido no se ve, sino en el original, ya que dentro de este verso hay una palabra que no se traduce. El verso dice, como repetí, en el principio creó Elohim. Entonces ahí dice en el original, al lado de Elohim, dice Aleph y Taf. Aleph y Taf. Y luego dice el cielo y la tierra. En español, la palabra, la frase Aleph Taf no aparece en las traducciones, ya que está escondida dentro de este texto. Es la primera vez que esta palabra sale en la escritura. Por tanto, esto es un patrón cada vez que sale en toda la escritura. Es que esa palabra, como es una palabra que no tiene traducción, siempre que aparece en la escritura, no se traduce cuando usted recibe la Biblia o los versos donde aparece este verso al español, no aparece esa palabra. Siempre está escondida ahí en el texto. Esto es muy importante. Cuando estudiamos esta gran expresión que Dios hace, podemos determinar
cómo la realidad fue creada, cómo la realidad fue establecida desde el principio de la creación. Cuando observamos detenidamente, vemos que la realidad en la cual el Eterno fraguó todo lo que existe, tanto lo que no se ve como lo que se ve, lo hizo bajo dos premisas. Y las dos premisas que en el principio crea el Señor Aleph y Taf son el cielo y la tierra. La realidad, en otras palabras, escúchenme muy bien, la realidad en la cual tú y yo vivimos está unida, por así decirlo, está conectada, está fraguada en dos conceptos o dos realidades que operan al unísono, que operan al mismo tiempo en armonía, que una es el cielo y otra es la tierra. Por tanto, la realidad en la cual tú y yo vivimos, la realidad en la cual tú y yo existimos, operamos, nos manifestamos, comprende de cielo y de tierra. Por tanto, el cielo y la tierra se refiere literalmente a las dos mitades de la realidad que en la Biblia le llama cosmos. En otras palabras, hay una polaridad en cuanto a la realidad. La realidad abarca completamente, que es abarcada completamente, es polarizada. Tiene dos partes, tiene dos expresiones, tiene dos manifestaciones, que se convierte inmediatamente, para que usted me entienda, en la segunda causa de todo. La primera causa, usted sabe quién es Dios. Esto es lo que se conoce dentro de la revelación de la escritura, la primera y la segunda causa. La primera causa de todo lo que existe, usted lo pudo ver, es Dios, es Elohim en el original hebreo, y que es el Aleph y Taf. Y luego lo que sale, lo que emana, lo que se produce de la primera causa, que es Dios, escuche muy bien, es el cielo y la tierra. Esta realidad, mis amados, literalmente es una combinación de elementos celestiales y terrenales. Todo lo que existe tiene que ver con elementos espirituales y terrenales. Dentro de esos elementos que Dios ha creado, hay elementos que comprenden y tienen las dos partes. Hay otros que no. Hay otros que solamente son cielo y hay otros que son solamente tierra. No todo lo que existe dentro de estos elementos, estos lugares, estas dimensiones de cielo y tierra, tienen estos elementos dentro, sino que cada uno opera en su lugar. Pero dentro de la realidad hay elementos que conservan, tienen, albergan los dos elementos. En este mismo sentido, entonces, lo que estamos tratando de decir es que hay una combinación de materia y de energía. Póngame mucha atención. La energía es representada por el cielo. La materia es representada en la tierra. Estos elementos están unidos, conectados, viven juntos. Sin embargo, sería un error entender que cuando nosotros hablamos de palabra tierra, cuando nosotros hablamos de cielo, estamos hablando solamente de elementos naturales. No. Estamos hablando de algo más. Estamos hablando de un sistema funcional, operativo, no básicamente material, que aunque la tierra es material y se mueve en lo material, lo que la fuente de movilidad, la fuente de operatividad de esa materia es la función que se le da a lo que está dentro de esa materia. No sé si me está haciendo.
En otras palabras, es una concepción totalmente espiritual manifestada en cielo y tierra, ya que la tierra, aunque es material, también tiene la carga espiritual. O sea, cuando hablamos de cielo y tierra, no solamente está hablando de materia, que aunque en la materia se mueve, que aunque la materia se desarrolla o se ejecuta algo, todo lo que se ejecuta tiene una carga espiritual. Eso es lo que estamos diciendo. En otras palabras, hay una unión de realidades espirituales y de realidades corporales, que es lo que nosotros, que es lo que en la Biblia, escuche, eso tiene un nombre en la Biblia. Yo voy a profundizar un poco más adelante. Es llamada conocimiento. Este elemento de unión de realidades espirituales y de realidades corporales con una carga espiritual se le llama conocimiento en la Biblia, que es la noción, es el entendimiento, es la concepción en la mente de la humanidad de la realidad. Es el entendimiento de la realidad y del yo apropiarme y de yo cumplir el papel que fui yo designado en esa realidad en la cual yo fui colocado. De hecho, cada fenómeno que existe puede interpretarse de acuerdo a esta verdad insoslayable. Miren qué dice el libro de Proverbios 3:19. Proverbios 3:19 nos da la idea de lo que estamos hablando, conectados de una manera extraordinaria a lo que dice el libro de Génesis 3:1. La Biblia dice, el eterno, la misma causa primaria. Siempre usted va a ver que siempre la causa primaria es el eterno. Todo lo que existe, toda la realidad que existe, todo lo que pasa, todas sus leyes, todas sus ramificaciones, todo lo que sucede en la creación, para que usted me entienda, lo que lo ocasionó y lo que lo ocasiona y lo que lo continúa ocasionando es el creador. Se le llama la causa primaria. Todo lo otro, lo que pasa en el cielo y la tierra, como usted vio, es la causa secundaria. Elohim entonces dice, con sabiduría fundó la tierra. Escuche muy bien. Con entendimiento afirmó los cielos y con su conocimiento los abismos divididos. Usted vio, el conocimiento dice, los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Esto es una declaración extraordinaria. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que de la realidad está conectada, está revelada, está mostrada, uniendo el cielo y la tierra. El cielo, escúchame muy bien, es la fuente de información. ¿Qué hace el cielo? ¿Cuál es la función espiritual del cielo? Informar. ¿Cuál es la función principal del cielo? Cubrir la tierra. En el caso de la tierra, ¿cuál es la función de la tierra? La función de la tierra espiritual es expresar o soportar lo que el cielo informa y cubre. Y esta es la realidad en la cual tú y yo vivimos. Esto es muy importante. Muy importante. Entonces vemos el propósito del universo. Vemos que el propósito entonces del universo es crear una realidad, el cosmos, donde hay un elemento espiritual y una realidad corpórea. Una realidad corpórea. Desde una perspectiva entonces correcta del entendimiento de la realidad, yo sé que hay algo espiritual y que existe algo material. Una realidad espiritual y una realidad corpórea. Entonces, lo que genera todo esto, lo que genera la realidad, es la palabra que Dios dio al principio. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Y aquí yo quiero introducir
un elemento distintivo en cuanto a la realidad, al entendimiento de la realidad, al conocimiento de la realidad, porque eso va a permear y va a rendir y me va a ayudar a mí a yo poder operar en esta tierra conforme a la palabra que estableció la realidad. Cómo la causa primaria generó la causa secundaria, que es el cielo y la tierra, que es las dimensiones que la realidad está hecha, está construida, fue a través de una palabra que yo quiero que usted ponga a ver esto. Por tanto, el aliento divino se convierte en la palabra. Es por eso que usted puede ver en Génesis 1:2 que dice literalmente que la tierra estaba desordenada y vacía. Usted ve que lo primero que Dios hace luego de que establece la realidad espiritual, una realidad corpórea, es que establece, mi amado, un orden. Lo que estaba desordenado, él lo ordena, y lo que estaba vacío, lo llena. ¿Cómo él hace eso? A través del elemento que se llama el aliento divino, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que trae orden en lo desordenado y que trae llenura en lo vacío. Dice, y las tinieblas, ¿qué tenía la realidad? ¿Cómo estaba la realidad cubierta? Con tinieblas. Por tanto, las tinieblas es la expresión del vacío y y del desorden. Donde hay vacío y donde hay desorden, hay tinieblas. Ya que las tinieblas aquí es la palabra hebrea Hosher, que está conectada al desorden y al vacío. Para poder revertir eso, ¿qué se necesita? Se necesita orden, se necesita algo que lo llene. ¿Y qué es lo que lo llena? ¿Qué es lo que disipa la tiniebla? Es la palabra, que es luz. Por tanto, lo que disipa del desorden, el vacío, lo que hace que las tinieblas que cubrían la faz del abismo, de la realidad que Dios había creado, es la oscuridad. ¿Cómo se arregla esto? Con la luz. Para eso Dios usa un elemento que es su propia existencia, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y a través de este agente, ya que él siempre va a ser la causa a la cual todo se transforme, todo cambie, todo se perfeccione, o sea, todo sea ordenado y todo sea lleno. Dios llenará y ordenará a través de su palabra, por medio de él, en este caso el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, este elemento desordenado y vacío. ¿Cuál es el elemento que él utiliza? La Biblia dice, dijo Elohim, Dios, de la causa primaria, sea la luz, y fue la luz. Usted ve, cuando observamos este verso, cuando observamos Génesis 1, Génesis 2, que estamos leyendo, están unidos en el verso, no son dos versículos diferentes, están unidos, es una unidad. En otras palabras, los sabios han entendido que están diciendo lo mismo los dos. ¿Cuál es el elemento que une y que trae esa verdad? Es la palabra hebrea ahí. O sea, tendríamos que estudiar, y no es el motivo de lo cual nosotros queremos charlar en el día de hoy. Es la palabra ahí en el verso 2. La palabra ahí, los rabinos enseñan que es lo que une como un le llaman a esto paralelismo. El verso 1 y el verso 2 es un paralelismo que es literalmente poesía hebrea. O sea, en vez de ser dos versos separados, para los sabios hebreos, lo que conocen este texto profundamente, los sabios de Israel, no enseñan que son dos versos separados, sino que son son dos versos, pero que dice, es repitiendo lo mismo en los dos versos. ¿Qué revierte la oscuridad? ¿Qué revierte el vacío? ¿Qué revierte el orden? Ya que podemos entender a través de esta declaración que la intención de Dios al crear es revertir la oscuridad que opera en vacío y en
desorden. Lo que revierte este elemento real, literalmente, es la luz. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo se crea la luz? ¿Cómo opera la luz? ¿Cómo la luz trae un cambio? ¿Cómo la luz trae un mejoramiento? ¿Cómo la luz cumple el designio divino? Lo cumple a través de una palabra que él dijo. Pero quiero introducirlo a usted aquí en algo nuevo, ya que la clave entonces de cómo la causa primaria, que es Dios, opera en la realidad que él creó, cielo y tierra, que están conectadas, que cuando trabajan unidas producen una eficiencia perfecta en los que operan y viven en esas dimensiones. Somos nosotros, son los animales, la creación total. Es a través de lo que él dijo. Entonces, el elemento de decir es el elemento primario dentro de la realidad que él creó, que tiene la preeminencia. Escúcheme muy bien, por favor. Por tanto, cuando yo estudio la escritura y veo que el decir de Dios es lo más importante, yo tengo que profundizar en esto. Yo tengo que despertar al entendimiento de que el decir de Dios es lo que yo necesito comprender y profundizar para yo poder entonces cumplir el propósito de la realidad que él creó. La realidad que él creó cumple su propósito cuando el decir de Dios es hegemónico en mi vida. Está latente en mi vida. Es operativo en mi vida. Yo lo tengo en mente, yo lo entiendo, yo lo comprendo, yo me apropio de eso, yo lo utilizo en todo momento. Es el hablar de Dios lo que determinará que lo que él ha planeado cumpla el propósito que él estableció. ¿Cómo yo sé esto? Escúchame muy bien. Le voy a dar un solo ejemplo porque yo quiero definir esto. Y yo quiero enseñarle a ustedes los dos niveles, cómo operan estos dos niveles y qué elementos divinos operan en estos niveles en la realidad. En la realidad hay dos elementos que son muy importantes que yo creo que lo voy a definir ahora. Pero primero permítame darle un ejemplo de cómo es la realidad en la cual nosotros vivimos ahora operativamente con un ejemplo bíblico. Cuando el hombre, Dios lo coloca en la tierra y el hombre peca, sale del huerto, luego vienen generaciones, los hijos de Adán y Eva, y producen una generación, dos simientes, dos tipos de personas. Llegó un momento que el mundo, la gente se había descargado de un nivel tan alto que habían dejado el elemento primario, que era la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, lo que Dios habla, por lo que ellos querían, por lo que ellos pensaban, por lo que ellos buscaban. Y la Biblia dice que Dios tuvo que juzgar a la humanidad trayendo un diluvio. Dios tuvo que juzgar al mundo a través de un diluvio. Ahora escuchen muy bien. ¿Se le parece algo conocido? Cuando estudiamos Génesis 1 vemos que lo que Dios nos está diciendo en Génesis 1 era que la tierra estaba llena de agua. Yo creo que usted lo pueda notar esto es muy importante. ¿Qué fue lo que sacó el agua? ¿Qué fue lo que permitió que el agua se volviera hacia atrás y que la tierra subiera? La palabra que Dios había dado. Él en el segundo día dijo que saliera la tierra. Entonces la tierra emergió del agua. El agua entonces tenía una raya o un límite en la cual no podía traspasar. Eso dice un proverbio, lo dice. Yo creo que Job lo dice, no sé si Job, no me acuerdo bien. Los proverbios, Job dice que Dios le dio un mandato, dice, a el agua para que no traspasara el límite que le había dado.
Usted ve que la realidad está gerenciada, por así decirlo, está movilizada, se lleva a cabo a través de la palabra, de lo que Dios habla. Cuando el pueblo, entonces, la humanidad, se degrada a tal nivel que no escucha la palabra que Dios le dio, que Dios le está hablando, la Biblia dice que el agua que había en el principio volvió de nuevo sobre la tierra y cubrió la tierra. Hubo una reversión, o yo lo diría de esta manera, una inoperatividad de lo que Dios había dicho. O sea, lo que Dios había dicho, lo había quitado, o Dios se había quitado de lo que había dicho, e inmediatamente el agua volvió de nuevo al lugar correcto. Dentro de la cultura antigua, dentro de los sabios hebreos de nuestro pueblo, eso se le llama, escúchenme muy bien, ordalia de agua. El agua tiene un elemento tanto de bendecir como también de cumplir un juicio divino. ¿Qué permite que el agua esté a raya? ¿Qué permite que el agua no traspase sus límites? La palabra de Dios. Por tanto, la realidad en la cual nosotros vivimos desde el principio de la creación, enseñado por nuestro Dios, lo que el elemento que trae orden, el elemento que llena, que trae propósito, en otras palabras, que hace cumplir todo lo que Dios quiere en la vida de las personas, en la vida de su pueblo, que es Adán, que es el hombre, es la palabra que él dijo. Ahora yo quiero que usted me escuche ahora. Yo voy a hablar algo muy poderoso ahora. Póngame mucha atención, por favor, porque no se me distraiga, porque voy a hablar algo importante. Al estudiar las escrituras, podemos notar que dentro del hablar de Dios, escúcheme muy bien, por favor, que esto es muy importante. Hay dos maneras como Dios habla. Dentro de la realidad. Y esto es lo que nosotros llamamos el misterio de la realidad, que es la administración de la habla de Dios. Dios habla de dos maneras. Dentro de la realidad que él creó, una realidad espiritual, una realidad terrenal que trabajan unidas, donde una informa, donde una cubre, otra soporta y otra expresa. Escuchen muy bien, expresa lo que el cielo está diciendo para que se cumpla el propósito. Dentro de esa realidad que conocemos, hay dos maneras como Dios habla. La Biblia distingue dos maneras. Cada una tiene una función dentro de la realidad. Escúcheme muy bien. Porque hay un hablar en el cielo y un hablar en la tierra. Son dos cosas diferentes. O sea, en la realidad tiene dos partes, espiritual y terrenal. Pero dentro de la realidad espiritual, dentro de la realidad que vivimos, hay un habla. Pero también en la realidad corpórea hay un habla también. Que cada una de ellas tiene una función diferente. Una función diferente, operativa. Ahora yo quiero tomarme un momento en definirle esto. Quizá no había oído nunca eso, pero el estudio nos determina, la revelación de la Torá nos determina esas dos cosas. Que existe una diferencia entre una y la otra. Que aunque las dos tienen la misma expresión de hablar, son dos hablar diferentes de Dios. Que también están conectados a dos manifestaciones de la divinidad dentro de la realidad que él creó, que él como la causa principal trajo existencia. Permítame yo mostrarle esto brevemente.
Cuando vemos Génesis 1, lo que hemos descrito, que nos muestra la realidad espiritual del cielo y la tierra, podemos notar que cada vez que Dios hablaba, como cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, ahí no hay ningún hombre. Todavía el hombre no había existido. Escuche muy bien. Se nota inmediatamente que cuando él habló ahí, lo que él habló, la Biblia literalmente dice, y dijo, se creó la realidad que él dijo. Creó, vino a existencia algo que es la luz. La luz, que es el orden, que revertía el desorden y el vacío, fue producido por una palabra que él dijo. Entonces aquí vemos un monólogo de Dios. Aquí es Dios en la historia parado frente a la realidad que él había creado para que se convirtiera en funcional, en operativa, para que cuando el hombre llegara a la tierra pudiera aprovechar la creación del creador, ya que la creación es para que el hombre sea bendecido en todo, disfrute la bondad del creador. Esa es la intención. La intención de Dios al crear todo es que usted lo conozca a él, que usted sepa que él es su padre, su amo, su creador, su todo, ya que él anhela tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Ese es el motivo por el cual Dios crea todo. Ahora, él creó un sistema, que es lo que nosotros llamamos la realidad, el misterio de la realidad. Cómo eso está gerenciado es lo que estamos tratando de explicar aquí. Para que eso llegue a su consumación y yo pueda disfrutar todo lo que él ha preparado para mí, yo tengo que entender este sistema. Y es que el sistema de Dios y el habla de Dios, que es lo que gerencia toda la realidad, tiene dos maneras de expresarse. Una es cuando Dios dice algo, como pusimos el ejemplo aquí en Génesis 1:2, lo que él dice se crea inmediatamente, se establece inmediatamente, surge inmediatamente. Si Dios dijera ahora mismo, si él se parara ahora mismo, supongamos que él se levante de su trono y diga, Fernando hoy está en Rusia, por ejemplo. Mire, inmediatamente él termina de hacer esa palabra, yo inmediatamente aparezco en Rusia. Ese es uno de los decir o del hablar de Dios que podemos notar en las Escrituras. Es bien claro esto. No depende de nadie más. El decir de Dios no depende de nadie. Depende solamente de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios soberano. Es interesante también notar que cada vez que la Biblia dice, y Dios dijo, cuando me refiero a que la Biblia dice cuando Dios dijo, es cuando lo dice en el original hebreo, no en el castellano, en las traducciones que tenemos, sino que en el hebreo tiene una manera distintiva de utilizar este elemento, como yo diría yo, quirúrgico en la creación. Cada vez que usted ve esta palabra, y dijo Dios, en el original hebreo, la Shon HaKodesh, como se le conoce, la lengua sagrada, literalmente lo que él dice se produce y se crea. Aparece, se materializa. Ese es el elemento del habla de Dios en la dimensión cielo. Ahora, lo que quiero decirle es que cada vez que esa palabra pasa, hay una manifestación divina de uno de los nombres del Creador, que son sus atributos. El nombre en la Escritura representa las características, el atributo, la función, la esencia del Creador. Cada vez que la expresión dijo aparece, él usa una de las revelaciones de la divinidad, y es la palabra hebrea Elohim. Cada vez que Dios, el Eterno, dice algo, utiliza en la Escritura, lo puede buscar cada vez que aparece y va a ser igual. Dice, cada vez que él dice, aparece al lado Elohim. No aparece Jireh, no aparece Shaddai, no aparece todos esos nombres que conocemos, que según la tradición hebrea son 72 nombres.
Son 72 expresiones en la realidad que él creó. ¿Cuál es el nombre que aparece cada vez que él dice? Es la palabra Elohim. Esto es muy importante que usted lo entienda. Porque si entiende esto, usted va a avanzar. Mire, Dios va a hacer algo grande. Va a poder entender cómo opera todo. Y eso es lo que estamos buscando, aprender a cómo opera toda la realidad. Para que se nos haga más fácil todo, más eficiente todo y podamos disfrutar de esta recreación y este reino que nosotros todos pertenecemos. Ahora, hay otra habla que me llama mucho la atención cuando la escudriño. Y es que la Biblia también dice que cada vez que el Eterno, Dios, habla, no pasa lo que pasa cuando Él dice algo. No, hay una distinción ahí. Hay una distinción entre las dos formas. Aunque las dos formas en el original hebreo es la misma raíz del verbo hablar, las dos tienen una función dentro de la realidad y cada una también opera con un nombre diferente de Dios. Siempre es así. Cuando Dios habla, Él envía el contenido de esa habla a través de un diálogo, de una conversación con el receptor del mensaje, que somos nosotros, ya que el único elemento creado, la única entidad creada dentro de la realidad que él creó, que tiene dentro de él el cielo y la tierra, es el único que habla, somos nosotros. Escuche muy bien esto, lo que nos da entonces una distinción elevada sobre toda la creación. Solamente el hombre, Adán, es el único que puede hablar. Por tanto, cada vez que Dios habla y aparece que Dios habla, no que dice, Él está tratando de establecer una conversación con la humanidad, con nosotros. ¿Dónde yo puedo ver esto, Fernando? ¿Dónde yo puedo observar esta gran verdad que tú me estás diciendo? Bueno, este ejemplo, por ejemplo, podemos verlo cuando Él liberta al pueblo de Egipto. Escuche muy bien. Y lo saca de la esclavitud y lo lleva al monte Sinai, y ahí le entrega la Torá. Es ahí donde dice, donde podemos ver este ejemplo de esto que estamos diciendo. Cuando él dice, y el Eterno habló, dice, y el Eterno habló. Entonces, que dice otra forma verbal de hablar. Lo dice dijo, como en el principio en Génesis. Sino que aquí dice, cuando lleva el pueblo, lo saca de la esclavitud, lo lleva al monte, de ahí dice otra palabra, dice a todas palabras, lo calca nuevamente. La que es el plural de Dabar. Y ahí dice, yo soy, escucha bien, dice, yo soy Yud Hei Bad Hei, o Yahweh, o como también le llamamos, por muchos años le llamamos Jehová, para que me entienda, escuche muy bien. Tú, Elohim. Entonces ahí usa los dos elementos, las dos revelaciones. Pues yo voy a explicar esto ahora para que usted entienda. Okay, podemos notar entonces que cada vez que Dios dice, se revela como Elohim, que significa literalmente el poderoso, el que puede. El legislador significa el que tiene autoridad, literalmente. Pero cuando él habla, que establece un diálogo con su pueblo, con nosotros, él nos habla y se está hablando una conversación.
Cuando él dice, se crea, sucede lo que él dice, pero cuando él habla, depende de ti, de mí, que eso pase. Póngame mucha atención, esto es muy importante. Dios gerencia su realidad a través de su palabra. Hay dos maneras de él hablar. Una a través de decretar, que es el ejercicio del cielo, y otra manera de hablar en la tierra, que es el ejercicio de la libertad que uno tiene. Es por eso que usted puede buscar otro Dios y Dios no lo mata inmediatamente. Es por eso que usted puede mentir y a usted al momento no le pasa nada. Es por eso que usted puede fornicar y puede defraudar y usted no muere. Usted puede decir, no existe Dios, y Dios no viene del cielo y lo juzga inmediatamente. No. Toma un tiempo, ya que dentro de la realidad de la tierra, que es la realidad corpórea, se maneja con un hablar diferente a como el cielo se maneja, que es a través del poderoso, del legislador, del que establece. Cada vez que él habla se cumple. No, en la tierra la operatividad es diferente. Es a través de un diálogo, es a través de una conciencia clara de yo entender la importancia de yo obedecer. Y cuando yo soy consciente de si lo hago voluntariamente, eligiendo mi voluntad, yo puedo aprovechar los beneficios de todo lo que él quiere para mí. ¿Puede notar la diferencia, mi amado? Este es el misterio de la realidad. En otras palabras, el cielo establece grandes cosas para el hombre. Le crea un reino, una creación extraordinaria, vasta, con muchos recursos, con muchas capacidades, con muchos elementos para el hombre. Todo lo que existe fue creado para ti, para mí, para disfrutarlo, para vivir holgadamente, sin sufrimiento, sin desesperaciones, sin nada que nos coarte, nada de lo que él ha planteado que es para nosotros. Ahora, hay una manera como eso se hace, lo que está diciendo. Hay una metodología que yo creé en la realidad, que tú debes optar en la libertad que yo te estoy dando. Y esas son mis palabras. El hablar mío. Las palabras que yo hablo. Las palabras que yo te hablo. Es por tanto que podemos ver, póngame mucha atención, que esto es muy importante que usted lo entienda. No hay otra forma, mi amado, de usted poder adelantar en la vida, de poder ser bendecido, por así decirlo, para que usted me entienda, de ser feliz, de ser dichoso, de ser cabeza, como dice el verso, no ser cola, no estar en maldición, sino en bendición, estar en la vida que él ha planeado que yo viva. Si yo no oigo el habla de él, ¿podría Dios entonces de una palabra cambiarte? ¿Podría Dios juzgarte inmediatamente? Sí, cuando tú le das la espalda a él, sí, pero él no creó el sistema de esa manera. Él creó el sistema tan perfecto para que tu mérito, tu propia elección libre de conocerle a él, de buscarle a él, y a través de un conocimiento consciente y de una decisión libre tuya, tú conectarte a su voluntad, a lo que él desea para ti. Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, pero ese pensamiento de bien, aunque él tenga ese pensamiento de bien para ti, no se accede porque él te diga que tiene un pensamiento de bien para ti. No, tú tienes que acceder a ese bien a través de una decisión voluntaria, bajo un entendimiento voluntario del bien para ti cuando tú lo acciones. ¿Te das a entender? Este es el misterio de la realidad. Eso es todo lo que está pasando en la vida del creyente. Eso es lo que sucede eso es lo que nos sucede a cada uno de nosotros en nuestras realidades que vivimos. Todo lo que tú tienes, todo lo que te ha venido a ti, todo lo que te ha sobrevenido, todo lo que te ha llegado, es producto de tus decisiones, de lo que tú voluntariamente has
decidido en tu libertad, ya que el sistema está hecho desde que él creó todo. Cuando él dijo es muy bueno, cuando terminó la creación y descansó, todo opera, dice, y se sentó. O sea, se sentarse significaba que lo que él había hecho está perfecto, que eso va a funcionar como él lo planeó y lo pensó. Eso es lo que dice ahí. O sea, eso que hice es funcional en el propósito que yo le dio. O sea, el sistema, la realidad que creé es perfecta. En otras palabras, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Ahora, que yo tenga un pensamiento positivo influye en que si no ejerzo la libertad al elegir el habla que él me da, la cual producirá un beneficio a mí, sucederá. No va a pasar. Aunque usted tenga un pensamiento positivo. Póngame mucha atención, que esto es muy liberador. Aunque yo crea una manera, aunque yo crea que estoy en la religión correcta y crea que otro no está en la religión correcta, si me enseñan o no me enseñan que la palabra de Dios es la clave de gerenciar la realidad que funciona a través de una libertad que él me dio, no funciona. Funciona cuando entiendo que su palabra es el elemento primario que se ejerce, que accedo a ella a través de mi voluntad, de mi elección. Ahora, Fernando, explícame esto. ¿Cómo es que tú me estás diciendo esto? Ayúdame a entenderlo más profundamente, que no lo veo bien. Todavía debo explicarle, debo un minuto. Cuando Dios crea todo, fue con el decir de Dios. Todo se crea el día 1, crea el día 2, crea el día 3, todos los días. Descansa el séptimo día. Luego en el día 6, acuérdense, él le había creado al hombre. Luego dice en el verso 2, escuchen muy bien, que crea al hombre, que hace al hombre del polvo de la tierra y le insufla en él aliento de vida. Luego de eso, le lleva a los animales para que Adán los nombrara a todos los animales. ¿Qué hace Adán? Mi amado, hace lo que Dios le había enseñado, nombra a los animales. Pero cuando él entonces nombra a los animales, ve que le faltaba alguien que era su esposa. Él lo duerme y le trae a su esposa. Ahora, cuando vamos al verso 3, vemos algo tremendo. Vemos cómo Eva es engañada, dice la historia, por la serpiente. Escuche muy bien. Pero Dios le había dicho a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia. Escúcheme muy bien, por favor, porque esto es muy importante. Ahora yo voy a entrar ahora en otro misterio importante para que usted lo pueda entender. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, no comerás. ¿Qué pasa? Vemos en el verso 3 que eso no sucedió. Eva voluntariamente accede y come del árbol que Dios le dijo que no comiera. Luego Adán entonces deliberadamente viola el mandato, la palabra, porque no es un mandato ahí, es la palabra que le había dado. Y come de ese árbol voluntariamente. Y ahí vemos todas esas consecuencias que vinieron por ellos que elegir lo contrario a la palabra que Dios le había dado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Lo mató a ellos inmediatamente. Vino un juicio arrollador y lo destruyó y los aplacó. No. Lo mismo que pasa con todos nosotros cuando nosotros violamos la palabra, el habla de Dios. Mi pregunta aquí es, ¿cuál de los dos tipos de hablar podemos notar en Génesis 2 y en Génesis 3? ¿Cuál? La evidencia nos demuestra que no es el decir de Dios, sino el hablar de Dios. Ya que como yo he tratado de decir aquí hoy, para entender la realidad en la cual nosotros vivimos, hay una diferencia entre decir y hablar, que aunque las dos en el original hebreo tienen la misma raíz dentro de la operación, de la realidad que Dios creó, tienen funciones diferentes. Y son una revelación de su propio nombre.
Cuando él dice, se revela como el Dios poderoso, el juez de la tierra, el que establece los decretos para crear la realidad. Pero cuando él habla, viene como un amigo, como un padre, viene en calidad de rey, viene en calidad de tu amigo, apelando a tu conciencia, tratando de que tú hagas teshuvá, que tú retornes al habla de él, ya que el habla de él en la realidad tierra, la segunda parte del cosmos, de la realidad, opera a través del diálogo divino, del diálogo con Adán. Dios está aquí, entonces podemos notar, hablando con Adán y Eva, ya que él no los juzgó inmediatamente, no los destruyó, al contrario, le enseñó a cómo sacrificar un animal, y ellos se cubrieron temporalmente con túnicas de piel. Esa es la realidad que yo estoy hablando. Hay una diferencia entre hablar y decir. También cada vez que Dios dice, se revela como Elohim, y cuando Dios habla, se revela como Yud Hei Bad Hei, o Yahweh, Jehová, como usted lo conoce. Cada vez que Yahweh, Jehová, se revela, es tratando de hablar contigo, de que vuelvas a su palabra, de que retornes a su devarim, de que redirecciones tu camino. ¿Cómo yo sé eso, Fernando? ¿Cómo Dios establece la realidad en la tierra? Bueno, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le da la Torah, le da las palabras. Y él le dice, mira, estas palabras que yo te hablo hoy, dice, escríbela en tu corazón, escríbela en tu alma. ¿Por qué dice escríbela en tu corazón, escríbela en tu alma? Porque del corazón emanan las decisiones del hombre. Literalmente, corazón significa lo que manda dentro. Si usted no obedece voluntariamente en libertad las palabras de Dios, aunque usted dure 100 años orando y no hace, acciona y ejerce la libertad que Dios le ha dado de elegir su palabra libre, mientras usted vive, usted tiene la oportunidad de elegir las palabras que le ha dado. No pasará nada. Porque la realidad está establecida para que el hablar de Dios dentro de la realidad tierra opere. Y ahí se manifiesta Yahweh, Yud Hei Bad Hei, que es la expresión de la divinidad basada en misericordia y en gracia. En misericordia y gracia. O sea, lo que opera en la realidad aquí es la gracia, es la misericordia. Ahora, vamos bien hasta aquí. Escuchemos muy bien. Quisiera seguir hablando un poco más de esto. Es interesante que el principal mensaje de la Torá es que esta percepción, porque esto es una percepción correcta, usted necesita percibir correctamente este sistema que Dios estableció. Si no percibo correctamente, estaré entonces viviendo en el mundo de una manera incomprensible. Estaré entonces perdido. Usted puede notarlo claramente que cuando Adán inmediatamente, como le dije, pecó en Génesis 3, Dios se le aparece y le dice, ¿dónde tú estás? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando con Adán, trayendo un diálogo a Adán para que Adán volviera. Eso es lo que opera en la realidad que vivimos en la tierra. Cuando el faraón, ¿se acuerda usted del faraón, señores? Le envía un mensajero para que hable con él.
¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se manifiesta el Eterno ahí? ¿Como Elohim o como Yahweh? Como Yahweh, quiere una conversación con él. Le está diciendo, Faraón, deja ir mi pueblo, que lo quiero sacar. Pero cuando las plagas vienen, ¿cómo se manifiesta? Como Elohim. Trae un decreto del cielo y a eso se ejecuta. Porque él no escuchó. Eso se produce entonces que al yo no escuchar la conversación de Dios, mi propia elección genera caos, genera dentro de la realidad algo que me perjudica. Es interesante, póngame mucha atención, ver, cuando usted estudia la escritura, es importante verlo. Cada vez que Dios, escúchame muy bien, yo sé que estas cosas son muy, esto es muy profundo, es muy difícil de comprender así de un momento. Yo quiero que usted lo pueda meditar. Yo quiero ir concluyendo y por hoy, porque voy a seguir hablando de estas cosas, son muy importantes. Voy a seguir abundando más en esto, para que lo pueda ver bien claro. Quiero añadirle un elemento más. Y es que cada vez que el hombre le da la espalda a la palabra, a la conversación, al hablar de Dios, siempre viene un elemento que produce daño, dolor, muchas veces enfermedades, muchas veces hambre y muchas veces muerte. Es por eso que usted puede ver que Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte. Una de las consecuencias de darle la espalda al Eterno, de darle la espalda al hablar de Dios, literalmente son tres cosas hay, tres elementos. Un estudio profundo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos determinar que hay tres elementos dentro de la creación, dentro de lo natural, de la tierra, de esta dimensión terrenal, corpórea, que es adversa a mí. Póngame mucha atención. Son tres cosas que hemos visto recurrentes, hablado en los profetas, en los salmos, en todos los lugares. Una es la muerte. Segundo, otra es el hambre. Y tercero, otras son las enfermedades, que literalmente son pestes. Escúchame bien en la escritura, la traducción original es pestes. Ahora, ¿cuál es el elemento aquí que hay que tomar en cuenta? Y ahí yo podré entender lo que está sucediendo ahora en la tierra. ¿Qué está sucediendo hoy en la tierra? Escuchen muy bien, hay una gran crisis sanitaria. Una peste. ¿Sabía usted, mi amado? Escuche muy bien, que la palabra peste en el original hebreo es la misma palabra en la escritura. Póngame mucha atención, por favor. La palabra peste, que puede convertirse en una pandemia si no se toman las previsiones necesarias, es la misma palabra en el original hebreo, es la palabra deber. Entonces, deber, debir, decir, dabar, hablar y deber tienen la misma raíz, que es hablar. En otras palabras, eso es lo que estoy tratando de decirles desde que comencé esta enseñanza. El misterio de la realidad en la cual Dios creó todo lo que Él gerencia, tanto en la realidad del cielo y tierra, es con su palabra, es con su voz. En otras palabras, Dios está hablando con el hombre constantemente, de todas las maneras, de todas las formas posibles. Le habla en buena lid, le habla en mala lid, le habla como un rey soberano, un juez que establece, le habla de todas las maneras posibles. El problema es que el hombre no escucha.
Cuando viene una violación al dabar de Dios, se produce inmediatamente un deber que es peste. Ya veo, puede ver la conexión con la pandemia que estamos viviendo hoy día. Puedo deducir inmediatamente a través de esto, literalmente, que la pandemia que estamos viviendo, que ya se convirtió en pandemia, que comenzó primero en una nación, con una persona primero, y luego se fue expandiendo en la ciudad donde se originó y después llegó al mundo entero. Y es el mismo patrón que utiliza el Eterno cuando viene una peste. Cada vez que la Biblia habla de peste, no habla en sentido comunitario, habla en sentido personal. Igual que cuando él habla, cuando él establece una conversación, que aunque él con todo su pueblo, cuando él lo dice, por ejemplo, en el Sinaí, cuando entregó las 10 palabras de Barín, que nosotros le hemos llamado mandamiento, que es una mala traducción, como usted ha visto, si no son las palabras de él. Son también, aunque es a un pueblo, la construcción verbal, cuando usted lo ve que la da, es personal, porque cada uno de nosotros debe cumplir con la libertad que él nos ha dado. Yo voy a dejar esta parte, yo no voy a avanzar un poco más porque el tiempo ya se nos ha ido. Y quiero dejarlo hasta aquí para que usted vaya asimilando estas cosas. Yo voy a hablar luego qué es el libre albedrío. Yo voy a profundizar en esto. Yo le voy a dar una enseñanza de eso que usted se va a quedar perplejo porque yo tampoco lo había conocido bien esto y ahora estoy profundizando un poco más y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué es lo que significa el libre albedrío? Usted va a ver cosas tremendas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que usted conozca a Dios. Que usted conozca cómo Dios opera en la realidad. La única intención es que Dios quiere bendecirnos. La única intención que Dios tiene con nosotros es que nos vaya bien. Por eso cuando Él dice, he puesto delante de ustedes 2 caminos. El de la maldición y el de la maldición. Y ahí Él dice, elige la vida. Por tanto, la vida y la muerte en la vida de una persona, de vivir en el bien o en el mal, es producto de una elección que usted hace, de la palabra que Él te da. Cuando usted obedece el habla de Dios, manifestado en una conversación de un padre que te ama, que quiere lo mejor para ti, que quiere que te vaya bien siempre en todo, que tú oigas su voz, es que vivas, te vaya bien, que seas bendecido, esa cabeza, no cola, ahí lo dice. Ninguna te faltará, no te faltará sustento, dice que no tendrás enfermedades, dice prestarás y no tomarás prestado. Eso permea todas las áreas de la vida de una persona. El oír el consejo, el oír el habla de Dios traerá bendiciones extremadas. Pero si usted elige no optar por las palabras de Dios, generará 3 cosas, que ahí lo describe también en Éxodo 28, lo describe. O muerte física, o hambre, o peste. Ahí mismo en Deuteronomio 28 dice que las enfermedades que el hombre ha tenido en la historia de la humanidad son producto de desobedecer a Dios. Entonces, eso es un elemento dentro de la realidad que Él creó. La realidad que Él creó opera de esta manera, mi amado. No va a ser cambiada nunca. Usted puede ser cristiano, usted puede ser musulmán, usted puede ser de cualquier religión. No estoy hablando que eso no importe. Estoy hablando que lo que importa es obedecer su palabra. Ya que en el sistema que Él creó en la tierra se sustenta por el hablar que Él te dio. Y aunque tú falles, Él espera que tú vuelvas y lo hagas de nuevo bien. Por eso hay una oportunidad cada día de volver.
Hay una oportunidad cada día, mis amados, de oír su voz. Está en nuestras propias manos. Lo que Dios quiere es que tú tengas conciencia clara de la importancia de los mandamientos de sus palabras. Yo voy a explicar también los principios en la clase que viene, fundamentales de las palabras de Dios, que son lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que hoy hemos descubierto que no son mandamientos, que son palabras. Cada vez que salen estos elementos de las 10 palabras, siempre dice las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Lo dice en Éxodo, lo dice en Deuteronomio, lo dice en todos los lugares en la Biblia, en todos los lugares lo dice. Las 10 palabras, porque son el habla de Dios. Permítame concluir y hacer un resumen breve. Hemos dicho que la realidad en la cual nosotros, el misterio de la realidad es la expresión de dos principios fundamentales, son cielo y tierra. Todo lo que existe en cielo y tierra y todo lo que hay dentro de ella fue establecido por la divinidad, ya que Él es la causa primaria de todo. Por tanto, el cielo y la tierra es la realidad que Él creó. La realidad que Él creó, que es cielo y tierra, mis amados, una expresa, emite y otra apoya y expresa. La tierra tiene un elemento, y tanto el cielo, que administra el cielo y la tierra, y es el habla de Dios. El habla de Dios y el decir de Dios son dos cosas diferentes. Una cosa es decir y una cosa es hablar. Decir opera en el cielo. Y cada vez que la Biblia dice Dios dijo, está conectado a la divinidad, a la revelación de la divinidad llamada Elohim. Y cada vez que Dios habla, está conectada a la tierra y está conectada a una expresión de la divinidad llamada Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh o Jehová, como usted lo conoce quizás. Cada uno tiene una expresión dentro de la realidad que Él creó. ¿Cuál es la expresión? Elohim literalmente significa poder. El que tiene autoridad, el que tiene la soberanía, literalmente. El que decreta y sucede. Es por eso que usted puede ver detenidamente que en el Génesis se usa siempre la palabra decir, no hablar. El hablar es producto y menester de la tierra, donde Él establece un diálogo. Es el Dios misericordioso, lleno de gracia y bondad, que quiere que su hijo, su representante, le conozca a Él. Dentro de la tierra o dentro del cielo opera la soberanía de Dios. Dios como un juez soberano, uno que decreta y se cumple. Dentro de la tierra se gerencia, se administra lo que se conoce como el libre albedrío, la libertad. Es por eso que a la ley le llaman la ley de la libertad. Porque solamente una persona libre, cuando tiene una conciencia que conoce el creador, que conoce el sistema en el cual Él creó, accede voluntariamente a obedecer eso. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda. De eso se trata todo lo que hacemos en la vida. Cuando vivo y obedezco el devarín de Dios, viviré como Él dijo que viviré. Elegí la vida, le llama elegiste la vida. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, caminarás en salud, tendrás sustento, todo te irá bien. Eso es lo que dice. Pero cuando yo le doy la espalda a sus palabras, se producirán tres cosas. O muerte, como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Como también se producirá hambre. Y por último se producirá peste. Y es por eso que ahora podemos entender esta enfermedad, está ya a nivel de pandemia que se ha convertido esto del COVID-19 en la tierra. Es porque el hombre, es que todas las almas son de Él, señores. No, que nosotros somos judíos mesiánicos, no, que somos de la raíz hebrea. Los musulmanes, todo el mundo que vive en la tierra, los 7,000, casi 8,000 millones de personas, que casi ya vamos a entrar en ese rango.
que existen, 7.800, algo así, no sé, llegando casi a 8.000. Todos son almas que les pertenecen al Creador. Él quiere que todo el mundo no perezca, sino que venga al arrepentimiento, que entienda y conozca que Él es Elohim. ¿Para qué entonces, yo termino aquí, el Señor lo creó usted? Para que usted llegue al conocimiento de Él. Yo voy a explicar todas estas cosas, lo que es el libre albedrío, lo que es el conocimiento de Dios. Lo voy a explicar porque hay gente que no lo tiene claro, como esto que estoy hablando. Esto no dejará de existir nunca. Este es el sistema de la realidad. Esta es la manera como Dios gerencia el mundo. Lo gerencia a través de hablar. Y hay dos formas de hablar: decir y conversar o hablar. Dos maneras. Los dos tienen la misma raíz. Igual que también peste, enfermedad, tiene la misma raíz de hablar. Esto es muy importante. Que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga y que le dé sabiduría. Amado, le bendigo, amado, ¿verdad? Gracias por estar ahí. Estaremos el próximo lunes continuando con esta serie, esta enseñanza, el entendimiento de la realidad. Shalom, shalom.